Buenas noches. Me hicieron responsable de hablar del sexo, pero al final hablo de eso. Aparte de agradecer la presencia de colegas, amigos, familiares, conocidos por las redes, que a veces uno no sabe bien quién es hasta que lo conoce en persona, porque en estos tiempos las redes nos han permitido difundir los eventos. Es importante agradecer porque muestra el interés de diversas colectividades en un libro que, como lo recordaba Maribel hace un rato, comenzó con un proyecto hace quizá un poco más de un año y con un encargo de tratar de hacer visible el aporte afrodescendiente en el Perú. La primera negociaciones que teníamos en conversaciones hablaba más bien de tratar de mostrar a los personajes, ¿no? A las personas destacadas en la negociación o en la conversación. De algún modo el proyecto terminó siendo lo que es el libro ahora, una mirada mucho más social, mucho más contextual, como bien lo rescató el profesor Lienhardt, intentando ir a un discurso ético centrado en los personajes, más bien buscando las acciones cotidianas que permitieron a la gente sobrevivir el efecto. Porque creo que eso se trata, ¿no? De sobrevivir. En realidad lo he dicho quizá en conversaciones con Maribel muchas veces, ¿no? Estar vivo al día siguiente es una ganancia dentro del mundo de la esclavitud. Sobrevivir. Bueno, en realidad es un problema de todos, pero en la esclavitud ese problema es obviamente mucho más fuerte, mucho más evidente, ¿no? Dado que el uso del cuerpo y el desgaste corporal es mucho más evidente. Yo quisiera rescatar, aparte de lo que ya dijo Maribel, tres cosas que me parecen importantes para aquellos que se animen a leer el libro, ¿no? Y leerlo en las claves que proponemos, que de repente no son tan explícitas, pero que se pueden hacer notar. Efectivamente, como lo mencionaba mucho al principio, quizá implícitamente hay una discusión acerca de los términos, ¿no? Por ejemplo, la incomodidad que también hemos sentido, de hecho creo que no se utiliza en ninguna parte del texto, de aplicar un término que es de uso frecuente, sobre todo a nivel de los movimientos, ¿no? Diáspora, ¿no? No hemos empleado el término diáspora. Quizá porque lo que el texto quiere apuntar es que el término diáspora, de repente no sin ser la intención inicial de los que han creado ese término, o que lo usan, alude a una cierta uniformidad, ¿no? Una experiencia común, ¿no? Que sería la que marcaría una identidad posterior, ¿no? Y quizá por esa razón no lo hemos empleado, porque más bien el libro apunta a la diversidad de situaciones e identidades, ¿no? Que el término diáspora podría estar ocultando, ¿no? Pero obviamente esto está abierto al debate y no es la única manera de hacer eso. Quizá también por evitar esta conexión que hasta cierto punto es más política que histórica, ¿no? Más de política cultural y contemporánea que histórica, ¿no? En ese sentido, como también se ha dicho, idea de un diálogo étnico o tributo, pero que no es algo que esté en el libro, pero me parece una buena idea hablar de un diálogo triétnico, ¿no? Por lo menos en el mundo colombiano. Y está asociado a lo que dijo Maribel, que también el profesor Lienhardt ha señalado, que es esta idea de cómo se construyen las identidades, ¿no? Cómo es que se generan, ¿no? Y creo que hemos tratado de proponer que las identidades coloniales, en este caso del mundo afrodescendiente, son producto de tensiones y de encuentros, ¿no? No son esenciales, no apuntan a la idea de que existe una más allá, ¿no? Algo que está más allá del horizonte histórico, ¿no? Son históricas, que se han creado en un contexto específico. Y en ese contexto específico, uno podría decir lamentablemente, pero fue así, es un contexto colonial, un contexto de dominación colonial con esclavitud, con una serie de reglas, ¿no? De dominación. Se creó en ese contexto. Entonces la identidad afrodescendiente, desde este libro, es una identidad construida a partir del hecho histórico colonial continuando la república. Pero no significa que es una identidad creada desde arriba, en todo caso. Es una identidad que se ha negociado, que se genera desde abajo, que se acepta algunas cosas, que se practican otras, que se reconstruyen, en fin, tensiones y dinámicas, ¿no? Que el libro pretende expresar y que se concentran en la idea de que no hay una identidad única, ¿no?
En segundo lugar, esa etnicidad que efectivamente en la discusión no hay un término que uno pueda encontrar único, afrodescendiente, si efectivamente es un término que se utiliza, quizás en la total reflexión al respecto, hay que pensar a qué nos referimos. Porque quién es y quién no lo es, sobre todo en un mundo en el que, como en la colonia, en 2 o 3 generaciones, apelando a una frase muy manía, ¿no? Pero que de alguna manera puede ayudar, que no tenía hija, tenía manía. En un mundo tan mezclado, quién es y quién no lo es. Y efectivamente, eso visto en el presente es mucho más contundente. Actualmente, quién es y quién no es. Y ahí de repente no está claro, pero uno puede seguir pensando, ¿no? Las trampas que trae esto, porque en el mundo contemporáneo, ¿cómo definir quién es y quién no es afrodescendiente? Porque si la definición es bajo las características físicas de apariencia, llegamos a la trampa colonial. El color de piel, el cabello, justamente las cosas que queremos evitar que sean parte de una identidad mirada de afuera. Pero hay un debate que hay que hacer al respecto. ¿Cómo se define? ¿De qué manera? Quizá por eso el término afrodescendiente es bastante complejo. En ese sentido, las dos cosas que yo quiero continuar señalando es que el libro también pretende mostrar que entre esclavitud y libertad hay una continuidad. No son dos grupos diferentes, son parte de una experiencia histórica que es continua. El esclavo se hace libre, pero también quizá lo que el libro propone, y justamente evitando el discurso ético romántico desde este punto, es que de esclavitud a libertad y a esclavitud también hay una continuidad, porque en muchos casos los esclavos liberados, cuando adquirían algún dinero, pues también se compraban esclavos por si acaso. Entonces hay una continuidad, no existe una solidaridad. Uno podría leer el presente étnica o de clase o algo así. No. Hay una sociedad que acepta la esclavitud mientras uno no sea el esclavo. Hasta cierto punto. El esclavo no acepta su esclavitud, pero una vez que se libera, hay evidencias abundantes de esclavos que compran esclavos. El esclavo liberado, ¿no? Y una vez liberado, compran esclavos. No está prohibido por si acaso eso. Legal en el mundo colonial. Se ve una continuidad entre el mundo de los esclavos y los libertos con los esclavos. No son grupos separados. Y eso nos lleva a que el libro intenta mostrar justamente lo que a veces en la historia es difícil aceptar, más difícil incluso del presente, las coherencias y contradicciones que tiene toda situación. Claro que hay coherencia. Hay esclavos que luchan por la libertad personal, la familia, etc. Pero también hay contradicciones, en el sentido de que esos esclavos mismos son los que después compran esclavos. La realidad está llena de esas cosas, de contradicciones, de ambigüedades, de coherencias, obviamente. Lo segundo y último que quiero comentar, que me parece importante en el libro mirado desde lo que nos interesaba, es quizá algo que probablemente viene de una suerte de piconería de historiadores, ¿no? Lo volveré a explicar. He escuchado muchas veces, hemos escuchado, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes también, no sin razón, ¿no? Me parece que es bastante razonable, digamos, que los historiadores y la historia en general ha hecho invisible el aporte de los afrodescendientes. La historia no los tiene en libros oficiales, no existe más que líneas, a veces, cuando hay, acerca de la historia afrodescendiente. Y claro, hay que destacar el aporte del libro. El libro muestra que esa invisibilidad no solamente viene desde arriba, no es solamente el Estado o los caudillos o los políticos o la élite o la oligarquía o burguesía, como quieran llamarlo, la que está interesada en ocultar, ¿no? En no tomar en cuenta. Es también un proceso que salió desde abajo, y voy a explicarlo, que me parece importante para entender el libro. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ocurrió en Estados Unidos, perdón, y en otras sociedades, acá, una vez aplicada la independencia, no se aplicó un régimen legal de separación étnica o racial. O sea, acá ninguna persona estaba obligada, siendo libre, a declarar que era negro o que era mulato. No necesita. Ningún registro post-independencia de personas libres, y peor después de la esclavitud, obligaba a la persona a distinguirse étnicamente. En Estados Unidos sí, hay un régimen de separación en el que si una persona pone su nombre, está obligada a decir negro, negro norteamericano, porque hay escuelas para negros, universidades para negros, todo separado. Y por lo tanto la gente se define legalmente porque es totalmente, digamos, natural en un sistema que exige la definición legal. Acá no.
Lo cual significa que mucha gente que es afrodescendiente no tiene la obligación de decir soy mulato, soy salva, soy negro, soy lo que sea. Cuando encontramos que existe el sobrenombre tipo Pancho Fierro, es un caso que está muy emblemático, el mulato Pancho Fierro, esa chapa se le pone desde afuera. Él nunca afirmó soy mulato. Nunca. Y nunca porque obviamente no le convenía. En una sociedad que es sumamente racista sería aceptar una condición de la cual él quiere escapar. Así que hasta cierto punto es invisible. La ventaja que tenemos, ventaja entre comillas, es que, claro, hay gente que lo conoció, hay una supuesta fotografía de él, en fin, aparentemente, y que lo hace visible. Pero voy a citar otro caso, que también es conocido, y mucho más importante, digamos, mucho más amplio, más que importante. Ricardo Palma. Se sabe que Ricardo Palma tenía antecedentes afrodescendientes, pero él jamás, en ningún escrito que yo sepa, dijo mi abuela, mi madre, yo, alguien, somos afrodescendientes, nada. Claro, suena a traición, ¿no? En el sentido de ¿por qué no lo dijo? En un mundo tan duro como el 19, la gente tiene que aprender a negociar su situación y a movilizarse y obviamente a tener este juego que llamamos blanqueamiento, ocultamiento. O sea que la invisibilidad también se hace desde abajo. También la gente hasta cierto punto se oculta, ¿no? Pero no hay que mirarlas mal, no hay que mirarlo como se están ocultando, por lo tanto están traicionando, ¿no? No. ¿Cuántos caminos tienen las personas para salir de ese para movilizarse, ¿no? Para luchar contra un sistema que los cosifica, que los condiciona y que automáticamente relaciona negritud con analfabetismo, con brutalidad, con visibilidad? En un contexto como ese, la gente quiere escapar de esa condición. Y no solamente porque desde arriba se obliga, sino en este caso porque desde abajo es lo mejor para poder movilizarse y para poder sobrevivir. Entonces creo que lo que el libro muestra es eso, una respuesta también que aparentemente es invisible. Es invisible por dos lados, porque por un lado el Estado y también la academia, obviamente. Pero a diferencia de los académicos norteamericanos en otros lugares, acá no podemos referirnos a una corriente de literatura hecha por afrodescendientes por nombre y apellido, porque legalmente no estamos obligados a definirlo. Lo cual abre un debate que yo no puedo contestar. ¿Hasta qué punto es válido decir que Ricardo Palma es afrodescendiente cuando él nunca lo reivindicó? Me estamos colocando el nombre ahora. No digo que esté mal, solo digo que yo me cuestiono con respecto a hasta qué punto es válido, nada más. En fin, creo que el encargo que nos dio el Ministerio hemos tratado de cumplirlo lo mejor que se pudo en términos académicos, pero también creo que ha sido, como decía Maribel, una experiencia importante poner por escrito miradas comunes, ¿no? Miradas comunes no solamente, creo yo, personales, sino también hasta cierto punto generacionales, ¿no? En el sentido de que esto expresa un punto de vista acerca de la historia de una generación, digamos, que sin haber estado dialogando directamente con Flores Galante y con otros historiadores, de alguna forma las lecturas de él y también de Carlos Aguirre y otro más nos trajeron como historiadores, ¿no? O sea, una forma de la historia en la que ya no cuentan los jefes ni los personajes grandilocuentes, sino los que cuentan son pues el señor que carga bultos, la señora que lava ropa, la sirvienta en una casa, el jornalero, etc., ¿no? O sea, contar la historia también de las personas que finalmente son la mayoría de los que viven en una sociedad, porque el orden de la élite son siempre una minoría. Son la mayoría de experiencias y apostar, como lo señaló también el profesor Diana, a que la cultura afrodescendiente y los personajes afrodescendientes fueron una gran bisagra de nuestra identidad nacional. Una bisagra que permitió articular diversos saberes, diversas identidades, diversas situaciones. Solo nos queda esperar, como dijo Maribel, que el libro se lea, se discuta, y que obviamente termine pues logrando algo que todos soñaban, que el día de mañana nuestra sociedad sea cada vez menos racista, menos discriminadora, más integradora. Gracias. Quiero agradecer no solamente la presencia de los autores, sino también de las personas que hoy han comentado este libro, la presencia afrodescendiente en el Perú, del siglo XVI al XX. Y antes de terminar, quiero repasar probablemente un poco el protocolo
cartas de idas y vueltas, revisiones, contrarrevisiones, en este proceso que ha sido también un proceso duro, difícil. Bien, algunas cosas. Debo confesar que pensé que el libro no ha llegado impreso. Porque ha sido un proceso con dificultades, ¿no? Algunos dicen que a nosotros nos cuesta casi siempre hacer 3 veces más algunas cosas. Me parecía que esto estaba predestinado a no salir, pero con la fe y con la religiosidad, que es aquella que también se encuentra plasmado en este libro, y creo que también es una de las características de esta población afroperuana, afrodescendiente, aunque entiendo que los autores tienen esta idea de utilizarla en el sentido más amplio, y por supuesto aquellos que venimos del activismo la reivindicamos siempre, y es parte de la discusión, por supuesto, que plantea este libro. Me permite decir que me siento nuevamente muy agradecido por haber aceptado el reto, que efectivamente inició como algo mucho más pequeño y que hoy tenemos una obra que creo que trata de abarcar esta complejidad de temas que discurren durante más de 450 años de presencia afrodescendiente en el Perú. Yo quisiera leer un extracto, que es una de las que más me ha quedado en este proceso de lectura y relectura, que quiero atar con estos últimos comentarios de esta sociedad que lo espera Jesús y creo que esperamos todos, de que esta sea una sociedad mucho más integradora, justa y democrática, pero que aún convive con estas ideas de la época colonial, de estas estructuras coloniales todavía en la mente, y que está vinculada a los estereotipos. Y voy a citar esta parte del libro para poder terminar y luego invitarlos a todos a un pequeño brindis. Esta ya es casi la parte final en el título Los caminos de la integración y de la inclusión. Página 162. Dice a la letra: se ha afirmado hasta el cansancio que la población afroperuana, al igual que otras poblaciones similares, tienen una tendencia natural para la interpretación musical, racializando nuevamente las habilidades de las personas. En realidad, la frecuente presencia de la población afroperuana en estas actividades es más un reflejo de la inequidad de las oportunidades de vida, producto del bajo acceso educativo y de empleos adecuados. En cambio, la música tiene un carácter democrático, abierto a personas que sin formación musical académica y que gracias a la habilidad adquirida de diversas maneras pueden abrirse paso en las sociedades discriminatorias. Fin de cita. Quiero nuevamente, a nombre del Ministerio de Cultura, agradecer a Maribela Rebucea y a Jesús Cosamalón por haber aceptado este reto, que en algún momento algún funcionario público, luego de conversar con otra funcionaria pública peruana que también está hoy viajando desde Babo a Lima y que no pudo estar hoy aquí, pensamos en que podía ser una obra mucho más pequeña, pero que hoy, por supuesto, nos sentimos completamente gratificados de tener este libro que, como ya han señalado personas que lo han comentado, es un texto ambicioso y que invita a la lectura y a revisar lo que ha significado la presencia afrodescendiente en el Perú y las condiciones por las cuales estas personas han tenido que vivir y sobrevivir en un ambiente desde la época colonial hasta la actualidad, que probablemente para muchos ha sido hostil. Quiero invitarles nuevamente a pasar a un pequeño brindis de honor y, por supuesto, seguir invitando a cada uno de ustedes a estar en las diferentes actividades conmemorativas del mes de la cultura afroperuana, porque debemos recordar todas y todas que junio es el mes de la cultura afroperuana. En consecuencia, como ya dijeron los autores, lo afroperuano también es igual de todos nosotros y de todos ustedes. Así que también este mes es nuestro mes. Pueden visitar la página web del Ministerio de Cultura, www.gov.pe, donde pueden encontrar el calendario de las actividades. El día de mañana 13 tenemos actividades en el distrito de Comas, en San Juan de Lurigancho, y el otro
y organismos de cooperación internacional quienes se suman al esfuerzo del Estado, junto con el esfuerzo que hoy hemos visto de ambos historiadores, para visibilizar la presencia de la población afroperuana y celebrar, por supuesto, la historia, la identidad, la memoria y la herencia cultural afroperuana. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por estar en esta noche, en esta presentación del libro La presencia afrodescendiente en el Perú, siglos XVI al XX, y quedan todos invitados a este pequeño ágape por la presentación de este libro. Y muchas gracias a todos los amigos que nos han seguido a través de